En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión de la Comisión Trabajo y Seguridad Social del Senado de la República. Secretaria, usted tiene la palabra. Sí, presidente. Cuenta de hoy día, lunes 15 de septiembre de 2025, informar que la Unidad de Vinculación Ciudadana entregó un documento elaborado sobre la base de la opinión de alumnos del Liceo Rahue de Osorno, que vinieron aquí a Valparaíso, en una actividad que se denomina Senadores y Senadoras por un Día, y ellos discutieron y votaron y aprobaron el proyecto de ley Sala Cuna Universal. Luego hay unos oficios en respuesta a consultas de la comisión respecto de dos temas: situación de Huachipato, que lo pidió la senadora Carvajal, y el otro fue a solicitud de la senadora Sepúlveda sobre las medidas de gestión de recursos humanos para la implementación de la reforma previsional. Y aquí lo contestaron, senadora. Y finalmente hay una opinión de dos ingenieros que ellos quieren ser recibido en la comisión, pero se equivocaron, porque hablan de un proyecto de ley que crea un nuevo sistema de subsidio unificado al empleo, pero eso está en la Cámara de Diputados recién. ¿Mm? Así es. Sí, senador. Nada más, presidente. ¿Varios? Varios. Senadora Sepúlveda. Bueno, buenos días a todos y todas. Lo primero era el de si la Secretaría ha recibido alguna carta en relación a aquellos pensionados que fueron jubilados por renta vitalicia y que no están recibiendo la pensión, la PGU. Entonces, a ver si tienen algo de eso, porque yo estaba y me dijeron que se ofició, pero no hemos recibido más, ¿no? Ya. Lo segundo es que, dado el informe del Banco Central, yo creo que sería interesante en algún minuto, presidente, poder escuchar al ministro en relación a las dos observaciones, ¿no?, entre varias otras, lo que hace el Banco Central de las 40 horas y del salario mínimo. Y yo lo he escuchado en dos oportunidades ya. Pero yo creo que sería bueno reflexionarlo aquí en la comisión. Y lo segundo es lo estructural en el empleo, ¿ah? Que yo creo que es algo que deberíamos enfrentar aquí, quizás en un seminario, quizás en algo que pudiéramos profundizar como comisión, qué es lo que está pasando con inteligencia artificial, con los cambios, con el empleo de las mujeres, con la informalidad, etcétera. Creo que en algún minuto, después de votar, tener un seminario o algún minuto para poder tener todos los antecedentes en relación a este tema. Gracias. Y a ver si el ministro, después de votar, poder tener algunas observaciones de parte de él. Eso, presidente. Para darnos el tiempo, el primer lunes de octubre poder juntarnos para que el ministerio tenga su espacio de intervención e invitar a otros expertos que han tenido opinión todos estos días, porque el problema del empleo no se va a arreglar por el último IPOM, sino que tenemos un problema más de fondo en el país que tiene que ver con todo lo que usted dijo, porque es multifactorial y requiere para largo. No son los dos proyectos que se han aprobado y los cuales a mí me satisface plenamente, que decía ya digo, las 40 horas y el ingreso mínimo. Pero esa es otra materia, entonces yo plantearía eso. ¿Le parece? Muy bien. Ya, ok. Espérate. Antes de entrar al tema para el proyecto para el que fuimos convocados, hay un proyecto que vamos a tener que ver a continuación, digo, en la próxima sesión, o cuando sea, que es el de Sala Cuna para Chile. Y ahí están las indicaciones, pero producto del debate, producto de las opiniones que hubo en esos espacios, surgieron ideas que son merecedoras de ser recogidas y transformadas en indicaciones para robustecer el proyecto, para mejorarlo. De eso se trata. Y como son facultades propias en la mayoría del Ejecutivo, es que
va a haber que ampliar el plazo para hacer esas indicaciones respecto de esos debates. Así es que yo le consulto al Ejecutivo estimación del plazo, ahora final sí, para ya, esto hay que cerrarlo en la sala a continuación y con ello ya entrar al análisis y posterior votación del proyecto, porque a propósito de lo que planteaba la senadora Sepúlveda del empleo o de la empleabilidad, este proyecto también es tremendamente importante para la incorporación de la mujer al empleo, sobre todo las que alcanzaron un nivel universitario y que en su mayoría tomaron una decisión loable, normal, natural de ser mamá, y hoy día resulta que no, estamos con un problema, no tenemos la fórmula ni los espacios para el cuidado de los hijos e hijas que son parte de esa opción. Y el país además tiene otros problemas con la natalidad, o sea, es mucho lo que está en cuestión y por eso es que este proyecto cobra vital importancia en esta materia. De ahí que le ofrezco la palabra al señor ministro que está presente acá. Bien, muy buenos días, senadores, senadoras y a todos los equipos que acompañan en esta sesión. Lo primero es señalar que para nosotros como Ejecutivo sería razonable fijar una fecha de indicaciones para el viernes 3 de octubre, entendiendo que eso nos permite no solamente hacernos cargo del extenso debate que hubo en las sesiones donde se presentó el proyecto de la indicación del Ejecutivo de Sala Cuna para Chile. Segundo, porque mantenemos, y eso así ha sido las conversaciones tanto con los senadores y senadoras oficialistas como de oposición, con el objetivo idealmente de alcanzar indicaciones de acuerdo que puedan permitir que este proyecto efectivamente se destrabe a propósito de las cifras de empleo que hemos conocido regularmente y también sobre el debate que ha generado el informe del Banco Central. Un elemento estructural muy relevante tiene que ver con destrabar las barreras que inhiben o dificultan la participación de las mujeres en el mercado laboral formal, y este es un proyecto que creemos que va al corazón de ese diagnóstico. Y también entendiendo que, dados los tiempos legislativos, nos parece razonable que eso así sea de esa manera. De todas maneras, siempre la disposición del Ejecutivo a seguir conversando. Y si me lo permite, senador, me gustaría también proporcionarle una información a esta comisión a propósito de la reforma de pensiones. Este mes de septiembre ocurrieron dos hitos muy relevantes. El primero, que se comenzó a pagar la nueva pensión garantizada universal para las personas de 82 años o más. Y este 16 de septiembre, es decir, el día de mañana, ya van a estar la totalidad de las PGU correspondientes al mes de septiembre pagadas. Ha sido un esfuerzo bien relevante de parte de todo el ecosistema de seguridad social, pero creemos que es una buena noticia, sobre todo en estas fechas. Y lo segundo es que ya tenemos información respecto a la recaudación del primer mes del primer 1% de cotización adicional, que recordarán que hay un 0,9 que va al FAP y un 0,1 a las cuentas individuales, y se recaudaron cerca de 67.000 millones de pesos. El IPS respondió de muy buena manera, no hubieron problemas operacionales, pero también es muy relevante esto porque da cuenta del impacto. Cerca de 5,6 millones de trabajadores asalariados recibieron su 1% de cotización adicional. Lo da cuenta además de un altísimo grado de cumplimiento de parte de los empleadores y de que la ley efectivamente se cumplió. Les podemos después, si quieren, mandar el detalle de la información, pero me parecía que era una noticia bien importante a propósito del interés que esta comisión ha mostrado siempre en conocer los avances de la reforma de pensiones, y siempre disponibles cuando nos citen para las distintas materias que competen las reformas, empleo, totalmente disponible en la instancia que usted convoque, presidente. Senador José García Rubinot. Gracias, presidente. Gracias, ministro, por la información. Ministro, una pregunta bien concreta. Los 68.000 millones de pesos, esa es la cifra, 67, que son del orden de 70 millones de dólares aproximadamente. ¿Está dentro de lo que fue estimado? ¿Está más bajo? ¿Está más alto? ¿Qué evaluación preliminar? Porque ese es solo un mes, pero ¿qué evaluación preliminar tienen? Partimos bien. Gracias, presidente. Gracias.
Si me permite, efectivamente estos 67.000 se refieren a lo que va a ir al FAP. Hay otro poquito más que va a las cuentas individuales, lo cual está en torno a los 80 millones de dólares, que era la cifra proyectada inicialmente. Exactamente, exactamente. Ahora, algo que hemos comentado varias veces con el ministro, y que se ha hablado poco, es el impacto que esto tiene en el mercado de capitales, porque esto es una inyección de ahorro, digamos, pero también el aumento de la PGU y el futuro aumento de las pensiones, el impacto que va a tener sobre el consumo de esos pensionados, lo cual se traduce en demanda, lo cual se traduce también en crecimiento y empleo. O sea, ahí hay un elemento nuevo que no existía en la economía, que poco a poco va a ir generando su efecto. Subsecretario, o sea, haciendo la diferencia, serían 13.000 que irían. No es poco en realidad, 13.000 millones. Para completarlo. Ya 10.000. Al FAP. Cuando hacemos la conversión en dólares, ahí es como que... No, sí, pero... Señora Alejandra Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Mire, una de las cosas interesantes que planteó también el Banco Central, que tenía que ver con lo que le estaba pasando a las familias, ¿no? Para mí eso fue muy, muy importante, porque el aumento del consumo, ¿no es cierto?, se dio, pero no por endeudamiento de las familias, ¿no?, sino se da porque precisamente hay un circulante a partir del salario mínimo. Eso no se dijo, y creo que página 6 o 9 del informe, que eso es muy, muy, muy interesante. Entonces, ahora también a partir, un poco lo que plantea el subsecretario y el ministro, ¿no?, el aumento de la PGU sobre los 82 años, pero lo que va a ser a partir ya del próximo año, del 2 de enero, ¿no?, del próximo año, y el pago de las dos cosas importantes, la igualdad entre hombres y mujeres y el estímulo al pilar contributivo. Entonces, creo que es muy importante además que ustedes nos pudieran ayudar a partir de la cifra que nos da muy auspiciosa. Yo sabía que eso iba a ocurrir, ¿no? Ahora hay que cuidar el fondo, como también se hizo con el fondo de seguro cesantía. Entonces, ¿cuál es lo que se va a pagar, los montos que se van a pagar? Porque una cosa es lo que estamos creando, otra es lo que se va a retirar, ¿no es cierto? Y poder chequear en esta comisión también las rentabilidades que vamos a tener con ese fondo, ¿ya? Creo que sería interesante, a lo mejor ya a partir de enero, tener esa... Si lo tienen la proyección antes, que yo creo que está, ¿no?, porque sabemos perfectamente a quién se va a pagar, pero saber esas proyecciones, presidente. Ya, entonces, sí, otra cosa es cuando hay certezas. Si la tuvieran para las próximas sesiones posteriores al 18 sería interesante. Ya. Con las excusas del caso que están presentes en la sala, el señor ministro del Trabajo y Previsión Social, don Giorgio Bocardo, el señor Claudio Reyes como subsecretario de Previsión Social, no está la señora Jimena Valencia, no están, no, Rocío tampoco, ya. De la superintendencia, sí. Don Mario Valderrama y Patricio Ayala. Ahí está. Equipo casi completo. Sí. Del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia de la República. Los quiero nombrar a todos porque si no decir no, pero no están. Ya. De la Fundación Jaime Guzmán, eso sí, tampoco. Ya. Libertad y Desarrollo, tampoco. Y los asesores de los parlamentarios que están presentes. ¿Sí? Ya. Entonces, entrando en materia, quedamos en que las indicaciones propuestas por el senador José García Rubinot iban a ser recogidas y transformadas en indicaciones por parte del Ejecutivo
debido a que estas son materias de exclusiva facultad del Ejecutivo. Eso vamos a ver en primera instancia. Y hay otra indicación que es de la... Sí, presidente. Lo que pasa es que, perdón que lo interrumpa, uno es el comparado que ustedes tienen ahí que se refiere solo a la indicación que presentó ahora el Ejecutivo vinculada a la indicación del senador García Ruminó respecto del artículo 59 bis del decreto ley 3500. La otra, es otra cosa. El otro tema está en el comparado permanente, digamos, porque este es un comparado. Esta es la primera. Y ese lo vamos a ver y lo vamos a resolver con votación, ¿no? Sí. ¿Ya? Llegado al punto lo vemos. Ya. Entonces, secretaria, leemos. Leo, presidente, sí. Como se dijo antes. Página 7 de este documento. Página 7. Del comparado nuevo, senador, que hay un comparado, ¿ese es? ¿No lo tiene? No lo tiene, por favor, acérquese. Ahí está, Pepe, ahí está. En la última columna dice nuevas indicaciones. Ahí está referido al artículo 59 bis. El senador García Ruminot había presentado una indicación que aquí está más adelante, por si acaso, está más adelante. Son largas indicaciones en todo caso. Y el Ejecutivo, no, yo digo por todas las hojas que hay que recorrer. No, una sola, está bien, no importa que sea Y el Ejecutivo presentó una indicación, sí, en que toma en consideración la indicación que el Ejecutivo presentó y la indicación que presentó el senador García Ruminó. Así la presentaron ellos y lo voy a leer rápidamente, presidente. Esto sería agregar nuevos incisos al artículo 59 bis. ¿Qué dirían esto? Última columna. Con el objetivo de dar cumplimiento al mandato legal de resguardar la sustentabilidad del Fondo Autónomo de Protección Previsional, su administrador deberá monitorear en forma periódica el costo de contratación del seguro regulado en este artículo a través del comité actuarial establecido en el artículo 46 de la ley número 21.735, que es la ley de la nueva reforma previsional, considerando, entre otras, la información relativa a la población expuesta a otros regímenes de seguridad social, la evolución de los fondos de pensiones, la cobertura y siniestralidad del seguro y sus proyecciones. Para el cumplimiento de los objetivos señalados en el inciso anterior, el administrador del fondo estará facultado para requerir la información necesaria a los organismos públicos y privados que dispongan de los antecedentes indispensables y realizar el tratamiento de datos personales para dicho fin. Entre otras, podrá requerir información a la Subsecretaría de Previsión Social, a la Superintendencia de Seguridad Social, a la Superintendencia de Pensiones, a la Superintendencia de Salud, al Instituto de Previsión Social, a la Dirección de Presupuestos, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, al Ministerio de Salud, al Servicio de Registro Civil e Identificación, al Instituto Nacional de Estadísticas, a la Comisión para el Mercado Financiero, al Servicio de Impuestos Internos, a las administradoras de fondos de pensiones, a las compañías de seguros de vida y a los organismos administradores del seguro de la ley número 16.744. Las instituciones requeridas estarán obligadas a entregar en un plazo de 30 días la información que les sea solicitada para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. Para los efectos antes señalados, no regirá lo establecido en el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario, que aquí está más abajo, está consignado para que ustedes puedan ver de qué se trata. Que esto no le regirá para esto el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario. La información que reciba el administrador del fondo no podrá ser usada para fines comerciales ni algún otro fin diferente al establecido en este artículo. El Consejo Directivo del organismo administrador deberá implementar una política de tratamiento y uso de esta información de conformidad a la ley número 19.628.
Las conclusiones derivadas del monitoreo realizado por el administrador del fondo de conformidad a este artículo serán presentadas anualmente en la cuenta pública que deberá elaborar la Dirección Ejecutiva del Fondo de conformidad con lo dispuesto en el número 16 del artículo 44 de la Ley 21.735. Esa es toda la indicación del Ejecutivo, que toma en consideración parte de la indicación del senador García Rumino. La palabra del Ejecutivo respecto a la indicación. Bueno, en primer lugar, valorar la indicación del senador García. Compartimos el fondo de la situación que se quería abordar, que tiene que ver con este monitoreo permanente que tiene que hacer el FAP a propósito de una preocupación que discutimos largamente aquí en la comisión respecto al fondo mismo y la sustentabilidad del fondo. No solamente para cumplir con sus obligaciones actuales, sino que también ante potenciales cambios que pueda sobre todo haber a propósito del cambio demográfico u otro tipo de cambio de patrones que quizás hoy día no es posible necesariamente de advertir, pero sí era importante, entendíamos, que estuviera esa atribución de forma clara y además con el acceso legal a toda la información de los organismos públicos relacionados. Muchas veces este tipo de atribuciones en el momento en que aprobamos las leyes no se destacan del todo, pero en el momento que se tienen las coyunturas y efectivamente los organismos tienen que acceder a la información, permite justamente llegar en tiempo y forma ante estas coyunturas. Así que a nuestro juicio las preocupaciones del senador García están recogidas en esta indicación y entendiendo que las indicaciones propuestas son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, correspondía que nosotros hiciéramos la indicación pertinente. Así que esperamos que haya recogido por lo menos las preocupaciones de no solamente del senador García, sino que yo diría de varias de las intervenciones que se hicieron aquí sistemáticamente y con esto también fortalecer la capacidad del Fondo Autónomo de Protección Previsional para resguardar la sustentabilidad de este. Gracias, presidente. Agradecer, ministro, su deferencia, la de sus equipos, también de la Subsecretaría de Previsión Social. Nosotros estamos conformes con el texto de la nueva indicación, creo que recoge en lo esencial lo que eran nuestras preocupaciones y creo que hay otras materias que están en la ley original que dio origen a la reforma previsional, así que creemos que lo que estamos haciendo en definitiva es fortalecer la legislación para que la reforma previsional se vaya cumpliendo sin ninguna dificultad. Así que reitero mi agradecimiento. Loreto, por favor. Gracias, presidente. Saludar al ministro, a sus asesores. Una pregunta práctica. Al decir de forma periódica, respecto permanente, en términos prácticos, ¿a qué referencia se hace de tiempo? Para que quede como consignado, porque... Sí, porque esa es la modificación que usted... No, es ese entonces. No, no. Pero ese fue el que le... Parte en la página, perdón, es larga. Parte en la página 7 y termina en la 10. Esa es la que estaba viendo yo. Sí. Sí, porque dice, su administrador debe monitorear en forma periódica el costo de la transacción y demás acciones que tiene que hacer referencia al fondo. Sí. Y la modificación y la solicitud es que sea de forma permanente. Eso es lo que estamos discutiendo en la indicación. Una parte, por supuesto. Entonces, mi pregunta práctica es, esa modificación de periódica a permanente, en términos prácticos, ¿a qué se refiere? Ya. Ahora sí entendí su pregunta, senadora, disculpe. Y eso que llegué tarde. Presidente. Ministro. El fondo tiene esta atribución de hacer un monitoreo permanente justamente porque las contingencias que pueden efectivamente modificar algún tipo de comportamiento que afecte a la sustentabilidad del fondo pueden
variar también en el tiempo. Sin embargo, al final del artículo señala que las conclusiones derivadas del monitoreo realizado por la Administración del Fondo de conformidad a este artículo serán presentadas anualmente en la cuenta pública que dará a volar la dirección. Eso. El presidente pone en votación entonces esta primera indicación, porque hay otra indicación que está relacionada con un transitorio. Senador Bianchi. A favor. Senador García Ruminot. A favor. Senadora Carvajal. A favor. A favor. Senadora Sepúlveda. A favor. Presidente. A favor. A favor. Resultado de la votación, aprobada por unanimidad esta indicación. Presidente, el Ejecutivo, vinculado también con este tema, en las páginas 13 y 14, presentó una indicación para agregar en el artículo 4 transitorio un inciso segundo que dice: asimismo, a partir de la cuenta pública del administrador del fondo correspondiente al año 2028, deberán incorporarse las conclusiones derivadas del monitoreo realizado por el administrador del fondo, de conformidad a lo que dispone el inciso final del artículo 59 bis del Decreto Ley número 3500 de 1980, modificado por esta ley. Es lo que explicó el ministro recién y lo que solicitaba la senadora. Exacto. Y está. O sea, es que es un transitorio. Solamente explicar que en este transitorio, entendiendo que toda la implementación legal es 2025, 2026, 2027, el primer informe tiene que ser el 28. El 2028, que es cuando termina la etapa de implementación. Entonces este transitorio le pone el primer, o sea, volviendo al artículo anterior, que las primeras conclusiones derivadas del monitoreo realizado, el primer hito que se tiene que realizar es el 2028, a propósito ya de la implementación completa de la ley. Entonces, un transitorio para con los establecer cuál es el antecedentes primer del camino cuál es el recorrido, primer- en ese minuto se produce. Exacto. Eso es, y queda registrado en la ley. José. Gracias, presidente. A ver, vamos a tener monitoreo o vamos a conocer los resultados del monitoreo correspondientes al año 2025 en algún mes del año 2026 cuando se haga la cuenta pública, y después del 2026, el 2027. Es que no quisiera que se entendiera por este transitorio que no vamos a tener el monitoreo antes. Esa es como mi preocupación. Si pudiera, presidente, responder Rodolfo Márquez, de Hacienda. Para allá. Rodolfo. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a la comisión. Hay que recordar que el artículo primero transitorio de este proyecto de ley establece que la primera licitación que le corresponde al administrador del FAP es la que corresponde al periodo de 2027 en adelante. Y por lo tanto, este artículo transitorio lo que hace es que en el 2028, que sería la primera cuenta pública que le corresponde al administrador con posterioridad que la licitación del CIS fue traspasada al administrador, en ese momento sea cuando incorpore la evaluación que le corresponde, porque hasta antes del año 2027 la licitación sigue siendo realizada por la AFP. Y por lo tanto, no puede el administrador del fondo publicar o hacer una evaluación propia con anterioridad a que la licitación le sea traspasada, y por lo tanto, por eso se puso la norma transitoria de que estas conclusiones que establece el artículo permanente sean incorporadas en la primera cuenta pública, que es posterior a que el CIS es traspasado de acuerdo a este proyecto de ley al administrador del fondo. Sí. Opera una vez que el fondo tenga en su poder todo lo que es la administración y gestión de esto. Ahí dará cuenta de esto. Hasta antes de eso no puede, porque es la AFP la que está con los recursos. El fondo no mal podría. Presidente. ¿Sobre el punto? Sobre el punto, igual para mayor claridad uno podría suponer que debiera haber un monitoreo un poco más actualizado, tal vez no tan a mi juicio un poco tardío en la fecha, es como dejar ser mucho a propósito de las adecuaciones que tienen que hacerse en este periodo intermedio. No fui parte de la discusión porque no era parte de la Comisión del Trabajo en ese momento, pero me imagino que esto fue sujeto a alguna disyuntiva respecto al traspase de facultades. Entonces, mi pregunta de fondo es,
¿Qué injerencia vamos a tener a propósito de esto sobre la base de lo que va a tener que administrar hasta ese momento la AFP? Porque a mi juicio deberá tener a lo mejor un tiempo menor, no dejar tanto tiempo para tener una cuenta. Lo pregunto, no sé si se podrá aclarar. Solo recordar lo siguiente. Artículo 1 de los transitorios. La presente ley entrará en vigencia a contar del 1 de agosto del 2027. Sí, señor Por tanto, porque esto, Pepe, sí, pero esto es otra cosa. Sí, estamos mezclando. Presidente. es lo mismo. Sí. ¿Me das la palabra, presidente? Ya. Mire, no estamos enredando porque son dos objetivos como distintos, ¿no? Uno es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es la materia que estamos revisando, y el que entra en vigencia el 2027, y por eso que el 2028 nosotros tenemos la cuenta total, ¿ya? Esa es como la diferencia. Pero también, ahí corríjanme, ¿no? Que yo creo que nosotros tenemos que monitorear este fondo, el fondo, porque, de la totalidad del fondo, no solo el CIS. Porque recordar además que los artículos plantean que si no tenemos sustentabilidad en ese fondo no se pagan los beneficios. Eso es muy importante recordarlo. Eso es muy importante recordarlo. Si no tenemos plata en el fondo no podemos pagar beneficios. Alguien que quiera recortar alguien que quiera recortar en algún minuto plata, lo que está haciendo es recortando beneficio a la gente, ¿no? Entonces, quizás sería interesante de chequear en algún minuto cómo está el fondo, pero no solo más bien institucionalmente a través de la ley. Esa es como la diferencia. Eso. Sí, o sea, para ir respondiendo a la inquietudes, a ver, respecto del CIS en específico, hasta el 1 de agosto del año 2027, que es la primera licitación que le corresponde organizar al Fondo Autónomo de acuerdo a este proyecto de ley, la continúa organizando la AFP con el régimen legal vigente, supervisado y normado por la Superintendencia de Pensiones en conjunto con por la Comisión para el Mercado Financiero, y por lo tanto en ese contexto es que se tiene que hacer la supervisión y evaluación del funcionamiento del CIS. De ahí emana la información o monitoreo que se puede hacer en ese contexto. Lo que estamos regulando en este artículo transitorio es que, como le estamos dando una nueva atribución de que el FAP tenga un monitoreo específico sobre esto y que además lo incorpore en sus cuentas anuales, tenemos que normar, bueno, cuál es la primera vez que lo tiene que hacer, porque si no se podría entender que le estamos dando un mandato para que lo haga cuando no cuenta con la información, y por lo tanto por eso era necesario incorporarlo a la indicación o indicar específicamente que era para la cuenta pública, que es 2028, que es el primer año que ocurre posterior al traspaso. Y otra cosa es lo que plantea la senadora Sepúlveda, que es la evaluación permanente que hay que hacer del Fondo del Seguro Social. Como ustedes bien saben, los primeros estudios actuariales del fondo se hicieron por parte del Ministerio de Hacienda y fueron entregados en la tramitación legislativa a la Comisión. Y la ley lo que dispone es que, una vez entrada una operación el administrador en un plazo de 3 años, que es máximo, por lo tanto puede ser con anterioridad, el administrador lo podrá adelantar, tiene que empezar a realizar sus propios estudios actuariales y de evaluación propios para la sustentabilidad completa del fondo, y esos son informes que además el fondo tiene que entregar, como dispone la ley, a las comisiones de trabajo de Hacienda y de la Cámara y del Senado, y de Trabajo también, y por lo tanto con eso, en términos del marco normativo, entendemos que esas preocupaciones están cubiertas hoy día por el marco legal, dicho sea de paso, entre medio también ya se ha publicado, digamos, en medio de prensa y todo, que el fondo está justamente en este momento construyendo su equipo actuarial y de sustentabilidad para justamente empezar a realizar estos estudios. Están en el proceso de contratación de la gente que va a constituir su equipo, así que nosotros entendemos que eso está en marcha. Presidente, una consulta al ministro, al subsecretario y a todo su equipo. Efectivamente, la norma dice que se trata de monitorear en forma periódica el costo de contratación del seguro. Por lo tanto, mientras no esté contratado, es difícil que nos puedan entregar información de algo que no existe. Sin embargo, yo creo que recojo la preocupación tanto de la senadora Sepúlveda como de la senadora Loreto, entiendo que también del presidente, en el sentido de que nos gustaría que el Congreso tuviera información respecto de lo que ocurra, respecto de lo que va ocurriendo desde septiembre de este año, que fue la información que usted nos acaba de entregar. Septiembre de este año, todo el 2025, todo el próximo año, todo el 2026, y también
al 31 de diciembre del 2027. Y quizás eso, yo no sé si está en alguna parte, pero quizás podríamos pedir que la superintendencia informe al Congreso. No sé bien quién debiera ser el organismo, pero sí quienes están haciendo la recaudación son las FP, y quién va a pagar los primeros beneficios que comienzan en enero. Si esa información y de alguna manera ese balance, ¿verdad?, de cómo vamos con los ingresos y con los gastos, pues sería muy interesante que el Congreso pudiera tener esa información. Y si no está dicho en alguna norma, en alguna obligación legal, incorporarla. Yo creo que no debiera significar ninguna dificultad. Gracias, presidente. Sí, senador, hola, buenas. Está incorporado en la ley esa disposición, de hecho, en la ley de reforma. Se encuentra incorporada toda su inquietud, entonces efectivamente va a haber una rendición de cuenta en relación a cómo funciona el fondo, con los detalles. Es el número 11 del artículo... Ahí se me ayuda, Patricia. Patricia, que son largos los artículos de la... Del artículo 43, 44, perdón, está completamente recogida su inquietud, así que va a haber una contability en relación al desempeño del fondo. ¿Le puede dar lectura si es tan amable? Evaluar permanentemente los riesgos de sustentabilidad del Fondo Autónomo de Protección Previsional y emitir un informe anual fundado que será enviado al Ministerio de Hacienda, al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a la Superintendencia de Pensiones y a las comisiones permanentes de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda del Senado. Y de Trabajo y Seguridad Social. La interrupción. ¿A quién? ¿Esa obligación es para quién? Para el AFAP, el administrador del fondo. Claro, es del fondo. Okay. Entonces, hay una contability de la FAP en relación a esta materia, por cierto, va a recibir la información y va a dar cuenta a su presidente o el director ejecutivo. Exactamente, o sea, está totalmente recogido, senador. Sí. Gracias, senador. Solo para complementar la información que dio el superintendente, además la normativa que ha dictado la superintendencia obliga al fondo a llevar una contabilidad y estados financieros que tienen balances diarios en la normativa, y por lo tanto el Fondo Autónomo de Protección Previsional va a publicar el estado de sus ingresos y sus gastos todos los meses y de forma incluso diaria para la valorización de los activos. Entonces además va a tener esa contability para efectos de ir mirando cómo se va comportando el fondo en términos de sus ingresos y sus gastos mensual, incluso van a haber reportes que tienen que hacerse al final del día que son diarios. Eso es lo que exige la normativa que dictó la superintendencia. Entonces, en verdad aquí el régimen es bien exigente y la transparencia de la información va a estar disponible. Sí, yo solo a propósito de una inquietud además, porque es una reforma que es compleja, que tiene muchos servicios involucrados, muchos mecanismos de información. Quizás para el conocimiento de esta comisión, que nosotros pudiéramos hacer una pequeña minuta informativa de cuáles son los tiempos, los periodos y las informaciones que regularmente vamos a estar enviando a esta comisión, para que ustedes tengan también esa claridad de conjunto y podamos en el fondo ustedes también tengan la certeza de lo que estamos obligados por ley en materia, más allá de este artículo transitorio que se está informando, si les parece bien. No, nos parece muy bien, se agradece porque eso efectivamente agrega todo un mecanismo de control y de conocimiento de lo que se está, cómo se está actuando, cómo va, cuál es el procedimiento, los procesos, en fin, y son necesarios porque es una reforma que no estuvo exenta de mucha desconfianza. Entonces, esto es construcción de aquello. La señora Loreto y después la señora Sepúlveda. Sí, presidente, agradecer porque se ha aclarado bastante la mecánica, que como bien señala el ministro, por su intermedio presidente, no es fácil de asimilar. Y yo creo que más allá de la comprensión que tiene la comisión, son los propios chilenos y chilenas que van tan expectantes de todo, cada paso ha sido sujeta, sobre todo este FAP, de mucho cuestionamiento. Yo misma he consultado a propósito del tema del monto de los pagos y los salarios a percibir por quienes van a ser parte de este organismo. Entonces creo que es muy fundamental y me allegaría a que ojalá pronto lo pudiéramos tener, esta línea de tiempo, de acción y sobre todo de competencia, sobre todo en este preciso momento intermedio, en donde también hay facultades que van a ser compartidas a futuro cuando probablemente
haya cambio de gobierno. Entonces creo que eso es súper interesante también poderlo tener. Así que si eso se pudiera generar y pudiéramos tenerlo pronto, sería de mucha utilidad. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias, presidente. Mire, que yo creo que como nosotros queremos resguardar este fondo, para nosotros eso es lo más importante. El Seguro Social era, yo creo que el gran alero de tantos años, ¿no? Pero también decir que frente a la realidad política que hoy día tenemos, que algunos lo cuestionan, ¿no? Un sector político lo cuestiona y un sector político quiere terminar en el fondo con el seguro social. Eso es, ¿no? Entonces, por eso quizás porque majaderamente es cómo hacemos esto más visible. ¿Cómo lo hacemos más visible? No solo en la comisión de Trabajo y de Hacienda, ¿no? Que generalmente los informes quedan ahí, sino por eso la cosa de estar en la sala, de dar esto más públicamente, etcétera. Pero entendemos que a lo mejor va a ser nuestro resorte de hacerlo de esa manera, porque no queremos alterar lo que ya se ha aprobado. Pero sí demostrar, que yo creo que también ha sido, quizás deberíamos haberlo hecho también con el seguro de cesantía, de decir cuánto tenemos, cómo se recauda, cómo se entrega y cuáles son los beneficios del seguro de cesantía. Y no queremos dejar de hacer visible cómo estamos trabajando este fondo que es muy importante y que algunos de sectores políticos más extremos hoy día quieren destruir. Eso es solo nuestro afán. Eso, presidente. Ponemos en votación El presidente pone en votación la modificación al artículo 4 transitorio, el inciso segundo que se agrega. Senador García Rumino. A favor. Senadora Carvajal. A favor. Senadora Sepúlveda. A favor. Presidente. a favor, no es que estaba mirando al lado de José. Aprobado entonces por unanimidad de los presentes. Presidente, sí. Lo último que falta es en el otro comparado, que no sé si lo tienen ahí a mano, sí. En todo caso, igual, senadora, ahí está, ahí esa página, senadora Sepúlveda, esa página, página 9. Aquí, respecto del artículo 54, que tiene que ver con el pago de las pensiones de invalidez, que en la ley vigente actualmente dice la primera columna, ¿cierto? Página 7, la administradora, o sea, la AFP, será responsable del pago de las pensiones parciales originadas por el primer dictamen de invalidez y a enterar el aporte adicional en la cuenta de capitalización individual, etcétera. Aquí se presentaron varias indicaciones por el Ejecutivo, se aprobó en general el texto formulado por el Ejecutivo, no se presentaron indicaciones, solo se presentó la indicación, lo que aparece en la página 9, de la senadora Ebensperger y del senador Macaya, en que ellos proponen suprimir la letra D que se agrega y que fue aprobado en general, esa letra D. La letra D dice, lo anterior, todo lo demás que se le va entregando al Fondo Autónomo de Protección Previsional, al administrador del Fondo Autónomo de Protección Previsional, dice lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad de las administradoras en el otorgamiento y la administración de las prestaciones y beneficios que establece esta ley, incluyendo la determinación de la cobertura del seguro, a que se refiere el artículo 59, y el cálculo y pago de las prestaciones señaladas en el inciso primero. Para estos efectos, las compañías que se adjudicaron la licitación de dicho seguro transferirán los recursos a las administradoras de fondos de pensiones. Asimismo, el Instituto de Previsión Social informará mensualmente a las administradoras las cotizaciones destinadas al pago del referido seguro de acuerdo a lo que establezca una norma de carácter general. Eso fue aprobado en general, presidente, y esta fue la indicación que presentaron la senadora Ebensperger y el senador Macaya. Ellos proponen eliminar esa letra D, perdón. El Ejecutivo, pero eso a priori significa vaciar todo lo que son las facultades aprobadas anteriormente. Y además facultad de... lo primero yo pediría, secretaria, que veamos la admisibilidad de lo que está proponiéndose.
Dejo de decir que es inadmisible porque están proponiendo suprimir. Esto fue aprobado en general, es una materia de iniciativa exclusiva, pero fue aprobado solo en general y se fijó un plazo para presentar indicaciones, por lo tanto hay que votarla. Sí. En votación. Senador García, Ruminot, En contra. en contra. Senadora Carvajal. En contra de lo que significa... No, en contra de la indicación. El senador, sí, está votando en contra de la indicación. Sí, sí, sí. Senadora Carvajal, En contra, porque contraviene efectivamente todo lo que hemos avanzado y aprobado respecto a las competencias y acciones del fondo. senadora Sepúlveda. En contra. En contra. Presidente. Presidente, si gusta, terminemos la votación. Yo es que me gustaría pedirle al Ejecutivo quizás una precisión sobre esto. Perfecto. Presidente, Contra. en contra. Rechazada la indicación por unanimidad. Nada más, presidente, respecto de votaciones, nada más. Después de las votaciones, que lo que teníamos convocado para hoy, lo hemos terminado. Ya, y por tanto, damos por aprobado en esta comisión esta etapa del proyecto. Ahora esto pasa a la sala. Perdón, Hacienda. Yo quisiera que pasara a la... sí, pasa a Hacienda, que es el acuerdo de la sala. Por tanto, en esta parte, ya, consulta. Ejecutivo, porque esta indicación que presenta la senadora Ebensperger y el senador Macaya tiene que ver con esta situación que se originó por estimar, particularmente por parte de las AFP, de que no se estaba dando cumplimiento a la ley tal como fue aprobada, en relación con que, no recuerdo la frase textual, pero que el traspaso tenía que ser total o tenía que ser algo así, dice el texto de la reforma previsional. Y ellos entonces estiman de que hay funciones que quedan en las AFP que no debieran quedar. Entonces yo tengo entendido, ministro, de que ustedes no es que tampoco estén absolutamente en desacuerdo con esto, sino que piensan de que debiera hacerse una revisión paulatina de cómo determinadas funciones se van entregando gradualmente al nuevo fondo sin desvirtuar el fondo. El fondo es fundamentalmente una entidad financiera, no es un servicio público. Pero quería que quizás usted nos pudiera señalar si eso es efectivo o no. Porque la indicación tiene que ver fundamentalmente con eso, de decir, mire, aquí la ley de la reforma previsional dijo que el traspaso tenía que ser total, no recuerdo exactamente cómo dice, pero que tenía que ser completo, y lo que se estima es que no hay un traspaso completo. Eso es, presidente, muchas gracias. Porque además esto va a ser tema de discusión en la sala seguramente. Presidente, primero, si pudiera dar la palabra a Rodolfo y después responder yo. Gracias, presidente. La respuesta a esto es que en la ley 21.735 dispone el traspaso en dos artículos que son distintos, los transitorios. En particular dice que el traspaso del CIS al Seguro Social se va a regir por las normas del Decreto Ley 3.500, que es lo que en su mayoría regula, y es lo que no, por las normas de la Superintendencia y por la Comisión para el Mercado Financiero, y en lo no regulado se va a regir, digamos, por las normas supletorias correspondientes. Entonces, el Ejecutivo lo que hizo fue presentar este proyecto de ley traspasando las funciones de licitar, adjudicar y contratar el seguro, manteniendo las funciones operativas del cálculo y pago de los beneficios en las AFP, entendiendo que además la responsabilidad final del pago de las pensiones, que es que en el fondo cuando hay algún error administrativo o se cometa algún error en la calificación del proceso y a la gente no se le paga la pensión, hoy día esa función que la asumen la AFP pasa a ser asumida por el FAP, y por lo tanto el FAP es el responsable final del pago de los beneficios, que es lo que en particular está regulado en esta normativa que se propone suprimir. Y por lo tanto, entendiendo que el régimen del seguro de invalidez y sobrevivencia es un seguro que opera sobre la cuenta individual, es importante que toda esa estructura administrativa que hoy día tiene la AFP para el cálculo y pago de los beneficios en específico a cada persona que lo solicita,
debe mantenerse ahí, porque además eso está incluido dentro de las comisiones que ellos cobran para el servicio que le prestan a los afiliados. Esto es parte de la remuneración que en el fondo tiene el servicio de administración de cuentas de capitalización individual. Y por lo tanto el proyecto de ley lo que hace es cumplir con el mandato del traspaso del proyecto, con la normativa que lo rige, manteniendo las funciones que hoy día ahora son responsabilidad del FAP en torno a licitar, contratar y adjudicar el seguro, manteniendo la responsabilidad del pago final de los beneficios y mantener en la AFP las funciones que corresponden en términos de la operatividad. Sí, junto con lo que decía Rodolfo, me gustaría incorporar dos comentarios a propósito de lo que fue el acuerdo y el debate en la reforma. El primero, hay que recordar que siempre cuando se pensó la configuración y el diseño del FAP, siempre se puso en el foco que fuera un organismo que estuviera muy enfocado tanto en regímenes de inversión, sostenibilidad del fondo, también que obviamente garantizara los principios del seguro social y por lo tanto, si bien este no fue un debate que se abrió a propósito del traspaso de las comisiones, siempre se pensó el FAP bajo esas características y de hecho también a partir de eso se pensaron los perfiles de quienes tenían que ser los directores. Tuvo una configuración que a nuestro juicio en el espíritu del debate del acuerdo y de la ley estuvo siempre enfocado en esto y no en un potencial traspaso de las comisiones. Y lo segundo, que también hemos señalado que en algún momento desde la reforma originalmente presentada por el Ejecutivo a la que finalmente se acordó, en algún momento se dejó fuera del debate la comisión y que cobraban las FP y su composición. Y por lo tanto cualquier discusión a propósito de este traspaso implicaría abrir ese debate, que a nuestro juicio implicaría abrir el debate de la reforma. Independiente, insisto, de las opiniones que tengamos sobre que habría que haber dado esos debates o no. Entonces, además de la explicación que da Rodolfo a partir de nuestra interpretación de lo que la ley establece, creemos que a nivel del debate que dimos y la discusión que se abrió a propósito de esto, en algún momento de la discusión, y que fue, creo, de las claves para poder destrabar el acuerdo, tuvo que ver con dejar fuera del debate el tema de las comisiones, que en algún momento se propuso hacer una modificación bien importante, acuérdense de cómo iban a ser eso se dejó fuera y por lo tanto nosotros entendíamos que al dejar eso fuera también no abrimos ese punto porque implicaría reabrir también lo que implica la reforma. Entonces, que es algo que nosotros aquí por lo menos en esta comisión y con sus integrantes hemos tratado de resguardar, es que a total disposición de hacer modificaciones que mejoren, precisen, aceiten lo que la ley establece, pero no abriendo debates que en algún momento permitieron justamente el acuerdo. Eso. Senadora Alejandra Sí, Sepúlveda. gracias. Mire, los que fuimos parte de esta discusión, ¿no? Hubo varias cosas que se dieron por hechas, ¿no? Porque si no era muy complejo llegar al acuerdo. Primero, el perfil de las personas, ¿no es cierto?, que tenían que estar, que fue yo creo que un debate bien importante que se hizo. Y era un perfil precisamente para cómo le dábamos una sustentabilidad financiera a este fondo. Yo recuerdo incluso que el superintendente planteó en un minuto que no necesitábamos microeconomía, necesitábamos de otro tipo y bueno, entendiéndolo, valorando la microeconomía sin duda, ¿no? Pero bueno, planteó eso en su minuto aquí en la comisión y por eso se fueron perfiles, yo diría, mucho más amplios desde el punto de vista de la sustentabilidad financiera. Pero lo otro era que si no entendíamos esto como una función que tenía que estar dentro de las FP, nunca se quiso entrar al tema de las comisiones. Porque si no teníamos que bajar las comisiones y además estructurarlas bien. O sea, ¿qué íbamos a pagar con cada peso que ingresaba de parte del afiliado? Y lo tercero era porque entonces teníamos que entrar en las licitaciones. Porque las licitaciones también iba a ser un factor en el cual íbamos a tener que dividir, ¿no es cierto?, cuánto era efectivamente para la administración y cuánto era para la administración del seguro. Entonces, si empezamos con eso, vamos a complicar el acuerdo y vamos a entrar no solo a ver comisiones ni perfiles, sino varios otros temas, ¿no es cierto?, de la propia reforma, presidente. Y yo me opuse tajantemente en la sala que esto fuera Hacienda.
que esto fuera Hacienda, porque no fue parte del proceso legislativo que tenía que realizarse. Yo creo que fue un gol de media cancha de mal gusto, además. Gracias, presidente. Haciéndome parte de lo que dice la senadora Sepúlveda, esta es la comisión técnica y lo que corresponde es que aquí justamente se zanjen todos los elementos que son componentes del proyecto de ley en términos técnicos. Y yo entiendo que el rol de la Comisión de Hacienda es ver si esto irroga o no irroga gastos del erario nacional. Esa es su función. Y por lo tanto yo pido que esto esté establecido en el informe porque no puedo callarlo. No, sí, es que tiene que ver con más de alguna controversia que puede existir entre nosotros, pero no puede, si alguien está pensando en allí, entonces abrir una puerta distinta porque hay una mayoría distinta, porque creo que eso no es lo que corresponde. ¿Puedo complementar? No, sí, dale. Sí, porque tengo que aprobar ¿Sabe? el proyecto, No, falta eso. No, es que yo soy muy Sí, yo picante sé, pero para algunas no, cosas, en no, realidad. Y además yo creo que el acta quede también, es que no, te juro que no lo puedo soportar. Es mi úlcera, es mi úlcera. Estoy tratando de controlar. No será lo único, ¿no? No, no es lo único. Sí, tengo varias úlceras. En la discusión que se hizo en la comisión, cuando vino la asociación de FP, ellos fueron los que pidieron ir a la comisión de Hacienda. Porque yo estaba presidiendo ese día. Yo estaba presidiendo. Entonces, por favor, que quede en el acta también que ellos, la asociación de FP, fue la que pidió, ¿no es cierto?, que esto entrara a la comisión de Hacienda. Eso, presidente. Que después lo votamos en la sala, pero bueno, a cada uno está entendiendo. Bueno, está bien, tranquilo, ya. En consecuencia, como hemos analizado y votado todo lo que son las indicaciones que modifican el decreto ley 3500 del año 1980 en materia de seguro de invalidez y sobrevivencia, este proyecto se aprueba en la Comisión de Trabajo.